Hola, muy buenas. Nos encontramos una vez más aquí. Nosotros somos Live Podcast. ¡Hablamos vida! Yo me llamo Junior Romero Yo me llamo María Alejandra. Jacniel Valladares. y hoy nos encontramos aquí nuevamente en un nuevo programa. Muchachos, ¿qué les pareció la primera experiencia que tuvimos? ¿Qué podemos decir de ese primer programa? Además de que fue aterrador. Sí, fue un poquito aterrador, ¿no? Para nosotros que estamos poco acostumbrados a estar frente a cámaras. Creo que sí, fue una experiencia diferente. Pero además fue muy bonita. Tuvimos muy buenos comentarios. A la gente le gustó mucho y esperamos que este episodio no sea la excepción. Así es. Y bueno, mi primera experiencia con Live Podcast es que pudimos llevar la verdad. Pudimos hablar de los temas que Dios ha puesto en nuestros corazones, esas inquietudes. Y sé que hoy vamos a continuar por el mismo camino. Me parece muy bien. Eso es algo muy importante. Sé que en estos momentos nos encontramos en tiempos difíciles, tiempos peligrosos, como lo dice la Escritura. Y precisamente como lo decía Jacniel, nosotros hoy queremos presentarle a nuestro público, a los usuarios que nos ven por YouTube, queremos continuar la misma línea de pensamiento, creo yo. La semana pasada hablamos sobre ese cristiano ideal que el mundo se imagina que debería de ser. Pero esta semana vamos a hablar de este movimiento que se está expandiendo muy rápidamente por todo el mundo, que está causando muchas influencias y que en las iglesias ya está comenzando a dar muchos frutos. Estamos hablando del cristianismo progresista. Muchachos, cuando nosotros hablamos de cristianismo progresista, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Qué es el cristianismo progresista? Bueno, una definición que leí sobre progresista en particular era una persona que se apegaba a los ideales de progreso del pasado, es decir, aquellas personas que lucharon por los derechos, bien sea de las mujeres o lucharon por derechos de igualdad, y entonces se apegaban a esta corriente de pensamientos, pero que además el cristiano progresista parte del cristianismo liberal, así que me gustaría también decir una breve definición de lo que liberal es, y es una persona que es tolerante y respeta las opiniones y costumbres de los demás. Y la semana pasada tocamos un punto al decir que el cristiano era intolerante al pecado y no a las personas. Entonces, esta definición me parece muy acertada, que es tolerante y que respeta las opiniones y costumbres de los demás al hablar de cristianismo progresista. Es decir, aquí entrando una pregunta. Es decir, que el cristiano liberal da la impresión de ser bueno. Es decir, me llama la atención de que estos conceptos siempre buscan como ocultar lo que hay detrás. Da una apariencia de que es bueno, de que nosotros respetamos, de buscar el apoyo a las minorías, poniendo como lo contrario como algo malo. Porque si tú no apoyas, es decir, que eres malo. Ahora mi pregunta es, ¿el cristiano progresista delante de la palabra de Dios es algo bueno? Es una muy buena pregunta, porque yo, si me preguntaran a mí qué definición podría yo dar acerca del cristianismo progresista, yo hablaba con María de que es importante que nosotros traigamos a qué nos referimos cuando nosotros hablamos del progresista, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos y decimos que el cristiano progresista es una persona que no precisamente que porque quiera progresar esté mal, querer avanzar, pero cuando nosotros hablamos de un cristiano progresista, necesariamente tenemos que explicar qué quiere decir con progreso, qué es lo que está tratando hacia dónde está tratando de avanzar. Entonces, yo creo que el cristiano progresista es una persona que trata de actualizar el cristianismo a estos estándares, podríamos decir, mundanos que estamos viendo hoy en día. Que si la ideología de género, que si apoyar el aborto, que si el matrimonio homosexual,
Entonces esto, para responder tu pregunta, me parece a mí que a los ojos de Dios, de acuerdo a lo que está en la Escritura, me parece que no es correcto. Me parece que no está bien a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué pueden opinar ustedes al respecto? Me parece muy interesante lo que decías, porque hay una diferencia, ¿no?, entre ser progresista en cuanto a cosas de fe, cosas de las que la Biblia ya habla, y progresista en otros sentidos. Por ejemplo, acá en Venezuela, en años anteriores, en las iglesias evangélicas o en las iglesias cristianas en general, ni pensar en luces en el altar, en luces de colores o en pantallas LED, o que una iglesia estuviese en redes sociales. Imagínense una iglesia en TikTok. Tenemos TikTok, pueden seguirnos en TikTok. Pero imagínense una iglesia en TikTok. Eran cosas que no se pensaban. Pero sí hubo un progreso, hubo un avance. Ahora vemos cómo en las iglesias se implementan luces, pantallas, hasta humo de pronto en las alabanzas. Están activos en las redes sociales. Están en cada plataforma que se abre, en cada puerta que se abre, está la iglesia predicando la palabra. Entonces hubo un progreso ahí. Un progreso, podríamos decir, técnico, un progreso que busca no necesariamente ir en contra de la palabra de Dios, sino difundirla en los nuevos medios de comunicación. Difundirla, como tenemos las películas cristianas, series cristianas, plataformas como The Chosen, que es una serie basada en historias bíblicas, o Superlibro para niños, por ejemplo. Entonces, sí ha habido un progreso. Pero hablamos de promover el progreso en donde la palabra del Señor es difundida y no donde la palabra del Señor es reformada por pensamientos actuales. Es decir que sí decimos que el progreso es bueno, pero no cuando quiere cambiar la doctrina o la forma en la que la iglesia se sustenta en la palabra. Así es. Y sería bueno que habláramos sobre el origen, dónde se desarrolla y a partir de qué se desarrolla. El cristianismo progresista y el cristianismo liberal no es lo mismo. El cristianismo progresista parte del cristianismo liberal, que fue una corriente de pensamientos de la era moderna y que influenció fuertemente y se movió dentro de las iglesias protestantes aún. Y de allí, de esa corriente de pensamientos, se buscaba reformar la fe basadas en los pensamientos e ideales del posmodernismo, el cual se valía de la autoconciencia, como el autodescubrimiento, y en eso buscaba reformar la fe en pensamientos de la época y darle, como dice bien la palabra, tolerancia y respeto a todas las creencias, cuando hablamos que la palabra del Señor es intolerante a ciertas cosas y a muchas cosas. Es decir, en otras palabras, acomodar la palabra de Dios, acomodar, vamos a decirlo de esta manera, la religión a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo creo que debería de ser, según mi criterio, según mi experiencia, según mi razonamiento, según mi forma de pensar. Podríamos decir también que esta teología, porque es una teología que comenzó alrededor del siglo XVII y que se ha expandido, y me llama mucho la atención de que, siguiendo un poco la historia, esta ideología, esta forma de pensamiento surgió cuando las iglesias ya reformadas, muchos años después de la Reforma Protestante, ya reformadas, establecidas y con una clara confesión de fe, de pronto como que surge este movimiento, surge esta nueva forma de pensamiento en la cual comenzamos a interpretar la Biblia de una manera distinta, acomodándola más bien a nuestra conveniencia, o como escuchaba yo por allí, poniendo no a Dios primero, sino como que al hombre. Y en base a eso comenzamos a interpretar la Biblia, en base al hombre, dándole esa importancia enfática al ser humano. Hablando sobre de dónde se influenció
¿no? Dijimos que venía del posmodernismo. Y acá dice que se caracteriza por la ironía, el eclecticismo y su rechazo de la validez universal, de las oposiciones binarias, la identidad estable, la jerarquía y la categorización. ¿Creen que esto lo vemos hoy en día dentro de las iglesias? Sí, actualmente podemos ver de que hay ciertos movimientos que están influenciando a la iglesia. Podemos ver iglesias en Estados Unidos donde ya hay pastores o supuestos pastores homosexuales. También conocemos algunos casos de iglesias en Argentina. También vemos algunos casos en Brasil donde el cristianismo hay personas que lo están adaptando a sus ideologías, a su forma de pensar, ya que ahorita todos quieren que sea inclusión, quieren que todo sea amor y paz, y lo que hablamos en el podcast anterior de el cristiano ideal. Entonces, eso quiere decir que la iglesia se está influenciando también, estos movimientos que nacen a partir de una corriente, vamos a decirlo así, de libertad social, política. La iglesia se está influenciando de eso. La iglesia está extrayendo eso y lo está metiendo en las congregaciones también. Sí. Y es algo que podemos ver. Y un ejemplo de esto es el actual presidente de Estados Unidos. Parte de su agenda política es utilizar a estos movimientos para aún meterlo dentro de la iglesia. Parte de su política de Estado es que cualquier nación que no apoye las comunidades LGTB y todo lo que eso conlleva, dicen que está en enemistad con el gobierno de Estados Unidos. Y por eso podemos ver de que socialmente y políticamente estos movimientos han sabido cómo meterse dentro de la iglesia. Y por eso hoy podemos hablar de un cristianismo progre. Y hablando de eso, ¿no? Dijiste algo que quieren meter estas cosas dentro de las iglesias. La ideología dentro de la iglesia sí está mal, porque la iglesia se basa en la palabra del Señor, como lo dijimos la semana pasada. Ahora, dentro de las iglesias deben haber personas que piensen diferente tal vez a nosotros. Pues sí las hay. Sí las hay. Y deberían estar. Nosotros como iglesia no debemos rechazar dentro del templo a las personas que son homosexuales, a las personas que dicen que no se identifican con ningún género. Hay tantas personas, ¿no?, que necesitan la palabra del Señor, pero el hecho de aceptarlas dentro de la iglesia no quiere decir que el mensaje va a cambiar porque estas personas están aquí. Ahí hay una gran diferencia. En la iglesia han llegado personas homosexuales y no hemos dejado de predicar que la homosexualidad está mal porque ellos están allí. Al contrario, hemos seguido predicando como siempre lo hemos hecho, porque la idea de que estén dentro de la iglesia, como para todos los cristianos, nosotros estamos dentro de la iglesia y cada vez que estamos sentados escuchando el mensaje debe redarguirnos profundamente, debe exhortarnos, porque si no viene una confrontación por medio de la palabra de parte de Dios, no hay un cambio en la vida del creyente. Así que la palabra no cambia porque hayan personas que piensen o que tengan otras ideologías, sino que son bienvenidas, serán amadas, serán recibidas, pero el mensaje también los va a confrontar. Entonces, ser cristiano e ir en pro de mejoras, de avances, depende del área. Que la palabra sea modificada, no, jamás. No es negociable. No es negociable. Que las iglesias estén en meta, ahora que salió lo del metaverso, claro que debemos estar las iglesias ahí. Espérennos, Casa de Dios también no se va a quedar atrás. Pero la iglesia debe ser parte del progreso, pero no cambiar sus valores por ello. El cristiano no debe cambiar su fundamento por ello. Y me recuerda a una predicación del pastor Dante Gebel, que él ponía a la iglesia como un hospital. Hacía esta metáfora. Y de que todos los que estamos ahí somos personas que estamos recuperándonos de cualquier enfermedad. Simplemente estamos en un proceso. Por eso la iglesia como tal acepta a cualquier tipo de persona con cualquier tipo de falla.
Ahora, como aclaraste ahorita, y que es muy importante, y que es nuestra base para hablar el día de hoy, el evangelio no debe cambiar. El evangelio no cambia por tu situación, sino que el poder de Dios es el que te va a ayudar a cambiar a ti para restaurar cualquier área de tu vida. Dice la Escritura que no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo pervierten y perturban a la gente enseñándoles un evangelio diferente. Y creo que eso es algo que hoy en día estamos viendo muy seguido y creo que es muy peligroso. Es muy peligroso y creo que a veces no tomamos muy en cuenta el gran riesgo que la gente que conlleva, el gran riesgo que conlleva que la gente esté predicando un evangelio que no sea el verdadero evangelio de la salvación. Y creo que en muchas iglesias nosotros podemos encontrar, como tú lo estabas mencionando, Japniel, que ahora que se han establecido pastores homosexuales, que se han establecido incluso hasta pastores ateos. Eso sí. Muy extraño, ¿no? Resulta eso para cualquiera que lo escuche por primera vez. Pero también se han establecido y ya están adoctrinando, podríamos decir, ya están enseñando a las personas sus ideas, sus pensamientos, y los están influenciando y los están alejando de la verdad. Y ya entonces ya podemos ver el fruto de todo eso alrededor del mundo, en muchos países. Yo personalmente creo que está muy fuerte en Estados Unidos. ¿Cómo nosotros podemos identificar a uno de ellos? A un cristiano progresista, para ser más específico. Yo creo que su discurso. Una de las cosas que puedo encontrar de estos cristianos es que cuando hay un cristiano confrontando en las redes sociales, hay un cristiano que sale con algo como, oye, no, tienes que amar, oye, pero juzgar te condena, oye, pero Jesucristo no habría dicho estas palabras. Miren, hoy estábamos leyendo un versículo donde Jesús decía, les hablaba a las personas y le decían, hipócritas. Jesucristo no diría, no, Jesucristo diría algo mucho, mucho peor, tal vez. Pero yo creo que su discurso es una forma de identificarlo. Y yo creo que siempre hay que aplicar lo que hablamos a nuestra propia vida. ¿Qué discurso estás teniendo? Si yo escucho a otro cristiano que está hablando conforme a la palabra del Señor sin sacarla de contexto y yo lo apoyo, estoy progresando para que la palabra del Señor sea promovida. Pero si yo veo que otro cristiano está predicando el evangelio de una forma severa, de una forma confrontativa, desde el amor siempre, y yo quiero inmediatamente refutarlo porque, oye, ¿qué van a pensar los demás, verdad, de todo esto? Muy probablemente hayas caído en el cristiano que es progresista, pero que está cambiando la palabra, la está negociando por un buen discurso. Y de eso podemos ver actualmente en todos lados. Creo que las redes sociales solo muestran lo que somos por dentro. No es lo que nosotros podemos expresar a través de un comentario, dando un apoyo o no a ciertas cosas, muestran cómo es nuestro corazón y cuál línea de pensamiento estamos desarrollando. Porque, miren, el discurso progresista como tal, no solo el progre cristiano, no, sino el discurso en general se está metiendo en nuestros hogares a través de redes sociales, a través de series, a través de cualquier medio de comunicación. Ya nosotros estamos siendo impactados por eso y ya de una u otra forma se está implantando esa ideología. Por eso no es raro para nosotros ver que, oye, se están saliendo denominaciones de iglesias progre. No, es que detrás de eso hay toda una agenda buscando pervertir a la sociedad y pervertir a la iglesia. Otra manera de poder identificar también, yo creo, que son los frutos de la persona. Su estilo de vida, cómo se expresa, cómo habla. Creo que todos aquí estamos de acuerdo y no lo negamos en que cuando una persona profesa que Jesús es su Salvador y Señor, esa persona sigue a Jesús, como decíamos en el programa pasado. Esa persona hace, como dice el Señor en Lucas, dice, ¿por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que os digo? ¿No? El que le llama Señor, él sigue al Señor, sigue a su Señor, obedece a su amo.
Y creo que en este caso, en cuanto a los cristianos progresistas, con esta idea, esta forma de querer anteponer principalmente sus ideas, su forma de pensar, sus enseñanzas, por encima incluso hasta de la palabra de Dios, se delatan ellos mismos con sus frutos. Por ejemplo, podremos ver que el apóstol Pablo, en la epístola a los Gálatas, nos dice que las obras de la carne son manifiestas, que si son adulterio, fornicación, inmundicia, etcétera, etcétera, etcétera. Y en estas iglesias que se está promoviendo las enseñanzas sobre la homosexualidad, la ideología de género, de que todas esas cosas están bien, son buenas, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que allí ellas mismas se están poniendo en evidencia de que no han tenido una verdadera transformación desde adentro, como decían ustedes al principio, de que el mensaje del evangelio cambia a la persona desde adentro y los resultados se muestran desde afuera. También creo que una forma de identificarlo es con la forma en la que aplica e interpreta las escrituras. Y ahí se muestra un poco lo que decíamos sobre el discurso. Si comienzan a decir, oye, no, juzgar está mal, juzgar te condena, y toman un versículo y tal vez no leyeron todo el contexto del versículo, el por qué se estaba hablando de ese versículo, simplemente lo toman para defender un argumento que tienen en el momento. Y de hecho, leía que las personas que siguen esta corriente de pensamientos se fundamentan no en la palabra del Señor, sino en su propia interpretación. Y de hecho muchos dicen que la interpretación literal de las escrituras es una herejía. Así tal cual lo leí hoy. Y no, mi hermano, mire, si usted quiere entender un versículo, tiene que leer todo el capítulo, analizar todo el contexto del por qué se dijo lo que se dijo antes de utilizar ese versículo para sus propios fines. Así no se estudia la palabra. Entonces, disculpa que te interrumpa, así no se estudia la palabra y así no se estudia ninguna otra cosa en el mundo real. Porque si no, tendríamos que tomarnos todo lo que hemos aprendido desde la primaria hasta la universidad a nuestra manera. Claro. Que los doctores empiecen a estudiar así. Interpretar, bueno, yo creo que esto es un riñón, pero a mí me parece de que parece un corazón. Sí. Yo creo que este corazón es un páncreas. Y cuando vaya a hacer una operación de corazón abierto, colocar allí una cosa, sacar una cosa de la otra y colocarla allí. No, mejor aprendiendo medicina en TikTok. Yo creo que este doctor tiene la verdad y capaz dijo un disparate y ni siquiera lo analizó, ¿verdad? Me da mucha risa y lo traigo como último ejemplo. Ese video que yo les comentaba el otro día, que colocó, por cierto, el hermano y pastor Will Graham, que ilustraba prácticamente en el tipo de sociedad en el que estamos viviendo ahora. Que ahora las cosas son pues como yo diga. Y si no te gusta, no me interesa. Es como yo diga. De eso hay un meme que decía algo así como, mira, Ana, lo que tú dijiste está muy bien. Tiene soporte, está avalado por la ciencia, pero Juan se sintió ofendido. Y como Juan se sintió ofendido, el punto es para Juan. Algo así es la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día. Ok, pero vamos hablando sobre este tema. ¿Cuál sería el trasfondo? ¿Qué hay detrás? Mira, es muy interesante porque podríamos mencionar varias cosas. Jamniel mencionó que por lo menos el presidente Biden, yo recuerdo, no soy muy dado a la política, pero según lo que yo estuve viendo, escuchando por allí, sé que el presidente Biden en su campaña política prometió a las personas del movimiento LGTBIQ que él iba a permitir los matrimonios homosexuales en las iglesias, que iba a tolerar el aborto, es decir, lo iba a permitir, lo iba a avalar. Y también, entre otras muchas cosas, y las iba a permitir. Y yo creo que analizando un poco esto, del por qué él, como presidente, yo sé que de pronto, tenemos que entenderlo, es una persona que tiene sobre sus hombros, una carga demasiado pesada para llevar, una nación tan grande como Estados Unidos, ¿no? Y de pronto hay mucha influencia alrededor de él. Es humano también.
pero no justificamos el hecho de que porque él tenga esa responsabilidad vaya a ir en contra hasta quizás de su propia conciencia para de esa manera tal vez ganar aceptación por parte de la gente, generar votos y ganar la campaña política y ser presidente de la nación. Entonces yo creo que parte de esto es esa motivación de querer tener el apoyo de las demás personas. Es correcto, y es lo que podemos ver, que también es un reflejo de lo que está ocurriendo dentro de la iglesia. Para no ofender a cierto tipo de personas, el evangelio se está cambiando y se está adaptando a la sociedad. Básicamente, el trasfondo de que existan ciertas iglesias progres es la aprobación. Están buscando la aprobación del mundo. Y hablando sobre aprobación, hay un versículo en Juan 15:18 específicamente que dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Como cristianos, nosotros no fuimos llamados a ser aprobados por las personas, sino por Dios. Y si fuésemos aprobados por las personas, quiere decir que no estamos predicando el evangelio. Porque si analizamos a lo largo de las Escrituras, ningún apóstol, ningún profeta era precisamente querido. Eran aborrecidos y morían de las formas más espantosas que podían. Entonces muchos cristianos hoy dicen, daría mi vida por el evangelio, pero ni siquiera son capaces de dar sus seguidores en Instagram. Y es rudo, pero sí es cierto. Quieren predicar un evangelio que no existe para ganar popularidad. Entonces el día que tengas que dar tu vida, ¿la vas a dar? No la vas a dar. Muy buena pregunta. Otra cosa también que quería yo acotar a esto era que la misma Escritura lo enseña. La misma Escritura habla de esto y es muy interesante porque si nos preocupa más el tener de lado a la gente, el tenerla de nuestro lado, el tener su apoyo, entonces realmente lo que estamos haciendo es servir a la gente y no servir al Señor. El apóstol Pablo lo decía de esta manera. Él decía en Gálatas, en esta epístola, de que si él aún tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Si él aún predicara la circuncisión, no padecería la persecución. Y entonces se habría callado el escándalo de la cruz. Entonces ya no tendría ese peligro de que lo iban a perseguir, de que lo iban a condenar por hereje y lo podrían incluso hasta matar por eso. Y tenemos ese ejemplo allí. Y no solamente el de Pablo, el de los profetas. El mismo Señor decía que bienaventurados somos cuando por su causa nos persiguen, nos vituperan, nos insultan, dicen todo mal acerca de nosotros mintiendo. Porque así también hicieron a los profetas que fueron antes que nosotros. Somos dichosos por eso, bienaventurados, porque con eso estamos demostrando que el fruto, la semilla de la palabra de Dios realmente fue sembrada en nuestro corazón. Y nuestras acciones, nuestro modo de pensar, nuestras creencias lo están reflejando. Y el mundo está actuando, está reaccionando a eso. Así de la manera que reaccionó con Jesús, como decía en el pasaje que tú mencionabas. Cómo reaccionaron en contra de él. Cómo sin causa, sin motivos, sin nada que le hiciera a él digno del aborrecimiento y del odio del mundo, lo odiaron. Y siguiendo con el trasfondo, hay un punto que creo que Junior lo quería desarrollar, que es no conocer realmente a Dios. Yo creo que si nosotros vamos al origen y a la raíz de todo este problema, creo que viene es de esta cuestión, de no conocer realmente a Dios, de no haber tenido, como escuché hace mucho tiempo decir, un poderoso encuentro con Él. Me gusta el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él era un judío muy, muy fiel. Él seguía el judaísmo con todo su corazón. Él era capaz de llegar hasta lo más lejos por su religión, con tal de que no fuera desacreditada, con tal de que no fuera blasfemada, no fuera maldecida, no fuera manchada por un carpintero del vulgo. Así que salió de la nada.
No, él no iba a permitir eso. Él era muy celoso de su religión. Y resulta que nosotros conocemos la historia y creo que la mayoría de nuestra audiencia conoce también esa historia cuando él va al camino a Damasco y de repente se le presenta al mismo Jesucristo. Y no el Jesucristo carpintero que fue crucificado en debilidad, sino el que resucitó con poder, al cual él no le quedó, no sé si lo han notado, no sé si lo han pensado, muchachos, cómo él, cuando él cae a tierra, cuando el resplandor del Señor viene sobre él, y él dice, Señor, ¿quién eres tú? ¿Quién eres, Señor? Lo llama Señor, pero no sabía qué Señor era, pero de alguna manera el impacto de esa visión fue tan grande que no le quedó de otra más que decir, Señor, ¿quién eres tú? Reconocer esa divinidad, reconocer esa deidad. Y a partir de ese encuentro poderoso que él tuvo con él, el apóstol Pablo nunca más fue el mismo. Nunca más fue el mismo, y tenemos el testimonio de eso en la misma escritura, en el libro de los Hechos, en sus cartas, cómo él pasó de ser un fariseo empedernido a un cristiano comprometido. ¿Y creen ustedes que es posible edificar un altar a Dios y no conocer a Dios? No. En la Biblia encontramos un caso de unas personas que habían edificado un altar que decía al Dios no conocido. Y hay muchos cristianos así hoy en día que edifican un altar a Dios y dicen ser cristianos, pero realmente no conocen a Dios. Y aunque en su vida dicen, no, Dios esto y Dios aquello y todo lo espiritual, y qué bonito, yo me acerco a Dios. Es como un Dios abstracto. Abstracto, sí, no lo conocen realmente y ofrecen tal una vez su fuerza. Y por ahí dicen una fuerza, las estrellas, una y el energía. universo. El universo, el cosmos. Vibra alto. Es consecuencia de no conocer realmente a Dios, de no estudiarlo y conocer cómo es Él a través de la palabra, pero también de no conocerlo en nuestra intimidad diaria. Porque yo estoy seguro que un cristiano que busca a Dios en su intimidad y a través de la palabra va a encender sus alertas apenas escuche estos movimientos. Como lo que dice el apóstol Juan en su carta, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Así es. Bueno, y hablando sobre estos cristianos, hay dos que queremos mencionar hoy. Uno de ellos es Camilo. Hombre, nos van a decir que nosotros tenemos algo en contra de Camilo. La semana pasada también lo trajimos al programa. Sí, pero la semana pasada lo trajimos fue para hablar de lo que los cristianos dijeron sobre lo que él había dicho. Ahora sí vamos a hablar de Camilo en serio. Okay. Esta semana sí es de verdad. Hay un video donde Camilo sale hablando sobre por qué el punto negro en sus uñas y él comienza a decir, no, es que me parece muy bonito y la vaina, así literalmente, como fuimos creados del polvo y bueno, cada quien le pone el nombre que quiere a Dios y que la energía y la fuerza y no sé, ya no sé qué más dijo, no me acuerdo. Pero la cosa es que él dice ser cristiano, pero por toda la forma en la que él se expresa de Dios, me da a entender que él no conoce realmente a Dios. Sí. No ha tenido ese encuentro con Dios que lo transforma. Pero por otro lado tenemos, por ejemplo, a Redimido. Y su nuevo álbum. ¿Qué ibas a decir? Ya, se llama Momentum. Y bueno. Momentum. Suena profundo. Momentum. Sí, Momentum. Y parte de lo que del motivo por el cual lo trajimos el día de hoy al programa es porque creo que es uno de los representantes cristianos que no tiene pelos en la lengua para hablar la verdad. No. Muy importante. Bien sea hablando sobre música, él directamente en sus canciones enseña y habla sobre la música, cómo está contaminando a la sociedad, cómo lo único que hablan es sexo, es droga, es aquello, es esto. Pero cómo un cristiano utilizando sus mismos géneros puede llevar palabra y puede llevar luz a las personas que lo escuchan. Y acaba de lanzar un álbum, Momentum. Los invitamos a que los puedan escuchar
Y a los jóvenes que les gustan hacer coreografías, que les gusta hacer obras de teatro, puedan utilizar esas canciones para llevar la luz, para llevar el mensaje. Así es. Entonces, muchachos, ¿qué concluimos sobre este tema del cristiano progre? Creo que podemos concluir que el cristianismo progresista no es el verdadero cristianismo. Al menos no es el cristianismo que ha impactado al mundo, que lo ha impactado en la zona más profunda de su ser, en su corazón. Porque creo que el gran impacto que ha tenido el cristianismo es que ha transformado vidas. Ha cambiado sin número de vidas a lo largo de la historia, desde sus comienzos hasta hoy en día, y todavía sigue y seguirá. Porque como está escrito, mis palabras no pasarán. Así es. ¿Qué pienso del tema? Creo que el día de hoy lo trajimos a colación para encender las alertas. Por ahí también anda de moda las banderas rojas, no me acuerdo cómo se dice en inglés. Roja, bandera roja. ¿Cómo es que se dice en inglés? Red flag. Esas mismas. Está de moda, ahorita están hablando de pareja, están hablando de aquello, de esto, de lo otro. Bueno, eso es una bandera roja, hermano. Cuando usted empiece a ver de que dentro de una congregación, y tal vez ni siquiera dentro de la congregación, sino el cristiano, el individuo, se está empezando a inclinar por este tipo de cosas, hay que estar alerta. Hay que empezar a llamar lo bueno, bueno, lo malo, malo. Así es. Hay que empezar a hablar de Cristo, y estamos en un momento crítico, hermanos. Crítico. Como creyentes, no es el momento de quedarnos pasivos, sino de llevar la verdad, de llevar la luz y de dar a conocer este tipo de temas para que las personas no sean engañadas. Creo que el apóstol Pablo lo expresó muy bien a Timoteo cuando en su segunda carta él escribe que en los postreros tiempos, en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Hombres amadores de sí mismos, avaros, desobedientes a los padres, amadores de los deleites más que de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que tendrían apariencia de piedad, pero que negarían la eficacia de ella. Y creo que eso es lo que estamos viendo hasta el día de hoy. Bueno, yo voy a decir algo. A mí me dijeron antes de iniciar el programa que me parecía hoy a la doctora Polo por cómo estaba vestida. Entonces, sí, para dar mi conclusión, la mía. Si usted recién está comenzando a caminar en la fe o está comenzando a notar cosas raras, ¿verdad?, en alguien. Si una persona dice ser cristiana, pero no evidencia con su vida, con sus discursos, con su forma de actuar, con lo que publica en las redes, ese nuevo nacimiento, y lo que dice y hace no tiene un sustento bíblico, esa persona no es cristiana y caso cerrado. Así de plano. Así de plano. Bueno, cristiano progre. Bueno, muchachos, yo creo que hasta aquí hemos concluido con el tema. Creo que tenemos una pregunta para dejarles a nuestros espectadores para el siguiente programa. ¿Cuál sería esa pregunta? Sería, ¿es la religión dañina? Oh, muy buena pregunta. ¿Es la religión dañina? Bueno, nosotros les dejamos por acá esta pregunta para que la analicen y en el siguiente programa poder tratar este tema, desarrollarlo. Pueden dejar sus comentarios con preguntas de todo tipo del tema que viene para la siguiente semana. Y yo creo que por ahora es todo, ¿no? Además de que podemos leer las respuestas, me enredé, las respuestas que den acá en el próximo programa. Vamos a dejar una encuesta en Instagram esta semana en las redes de Live y de IEP Casa de Dios. Ok, dinos las redes. Live.gj en Instagram, en TikTok y también tenemos las redes de la iglesia, IEP Casa de Dios y Casa de Dios en TikTok. Y recuerden que nosotros somos Live y hablamos vida. Ya va, calma, todavía faltaba algo. Sí, dijimos que íbamos a orar. Ajá. Hermano, acérquese que vamos a orar por usted. Venga, venga hacia adelante, hermano. Toquen la pantalla, toquen la pantalla. Hermano, ponga la pantalla, ponga su dedo ahí en la pantalla, hermano. Aleluya. Ay, Dios santísimo.
Tienes que admitir que es gracioso. Vamos a hacer también una oración para cerrar el programa. Muchachos, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos has brindado de poder traer este tema a nuestros espectadores, a los que nos ven desde YouTube. Sabemos que no somos los únicos que tratamos este tema, pero nos alegramos de poder ser copartícipes con otros hermanos que también están alzando su voz. Te pedimos, por favor, que aquel que nos esté escuchando, que quizás no esté de acuerdo con lo que estemos diciendo, Señor, tú, de esa manera tan maravillosa que lo sabes hacer, le convenzas y les hagas ver la verdad. Y que permitas que este programa sea para mucha edificación, para mucho conocimiento, para seguir aportando, Padre Celestial, al reino celestial, seguir aportando edificación a los hermanos, sobre todo a los jóvenes y a todo aquel que nos vea, para que siga creciendo en tus caminos y alcance tu salvación. Nosotros te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Por favor, denle me gusta si les ha gustado el video, dejen sus comentarios y síganos en las redes sociales, en la iglesia. Suscríbanse para estar atentos a toda notificación y Activen a todo la programa. campanita. Activen la campanita, ¿cierto? Esa campanita que nos avisa, ya saben, muchachos, que aparece en nuestro teléfono, en nuestras notificaciones, ya saben, para vernos otra vez las caras. Y creo que este es el final. Sí, el final de live en un escenario navideño. Vamos a darle las gracias a nuestra suegra que nos armó en el arbolito para que saliera en el video. Acá está el arbolito bravo. Marvelis Decorations. Para contrataciones, ¿cómo es el número telefónico? ¿Armas arbolitos a domicilio? Sí, esto fue todo por hoy. Esto fue todo por hoy. Yo fui Junior Romero. Ya no eres Junior Romero. A partir Ya no, de ahora ya no. ya no. Ok. El Señor te ha dado un nombre nuevo, hermano. Aleluya. Entonces, esto fue todo por hoy y nosotros somos Live. Hablamos vida. Chao.